Hoy vamos a tener a Carmen González Marín. Ella es doctora en Filosofía y licenciada en Filología Románica, nada menos y nada más. Profesora titular en la Universidad Carlos III de Madrid durante mucho tiempo. Ha sido jefa del Departamento de Humanidades, Filosofía, Lenguaje y Literatura también. Y bueno, es un honor tenerte aquí hoy presentando. Ya te tuvimos un poquito en las jornadas, pero nos quedamos con ganas de más en las jornadas de marzo, así que te traemos hoy para que termines lo que empezaste allí, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Mercedes, por darme aquí la palabra otra vez, porque la verdad es que sí, y por liderar también el proyecto del que forma parte esta serie de seminarios, Intelligence, etcétera. Y bueno, vamos a ver, efectivamente no sé, creo que las personas que están aquí no todas al menos eran las mismas que estaban hace unas semanas, no recuerdo cuando según Mercedes parece que había ganas de más, no sé hasta qué punto ahora se verá si había ganas de más o no, o si tiene sentido tener ganas de más, pero bueno, lo que voy a hacer un poco es plantear una cuestión que tiene por la pregunta que abre esta sesión, que voy a intentar que sea breve para no cansaros mucho tampoco. Da la impresión de que es hasta cierto punto una cuestión puramente retórica que tiene una respuesta automática, ¿no? Puede sufrir una IA, bueno, por más que la ilustración parezca que este humanoide robótico tiene ahí unas lágrimas más o menos compungidas y tal, evidentemente da la impresión de que la respuesta es no. O sea, ¿puede sufrir una IA? No, claramente. Pero, como decía el profesor Gonzalo Génova, pero a lo mejor conviene tirar un poco más del hilo, ¿no? ¿De dónde viene la pregunta? Bueno, la pregunta no es más que una imitación de otra pregunta cuya respuesta seguramente era mucho más interesante, también la pregunta que se plantea en el siglo XVIII por parte del filósofo utilitarista Jeremy Bentham, ¿no? Respecto de los animales. Allí Jeremy Bentham, en un libro cuyo título era una introducción a los principios de la moral y la legislación, del año 1789, Bentham se plantea una cuestión que era inaudita en ese momento y que hasta cierto punto ha sido inaudita hasta muy recientemente, y respecto de los animales, y es: ¿pueden sufrir los animales? La respuesta a esa pregunta, ¿pueden sufrir los animales?, parece que era sí, y parece que eso nos ha llevado pues a fórmulas casi de adscripción de derechos a los animales, o sin casi, a fórmulas incluso de antiespecismo. Es decir, nos ha llevado por unos derroteros que eran inesperados, seguramente en el siglo XVIII, e incluso para muchos filósofos posteriores también. Incluso filósofos pues tan importantes, tan interesantes como pueden ser Heidegger o el propio Manuel Levinas, que es un pensador moral muy elevado que, sin embargo, no tenía ninguna sensibilidad para los animales. En el caso de las máquinas, de las inteligencias artificiales, mejor dicho, la pregunta parece, como digo, retórica y seguramente no hay una respuesta que sea especialmente interesante. Pero, ¿por qué? ¿Por qué podemos plantearnos esta pregunta? Bueno, podemos plantearnos esta pregunta porque, en realidad, nuestras maneras de abordar eso que llamamos inteligencia artificial, y que vienen de muy atrás, en realidad, vienen de muy atrás. Aquí simplemente es una cita que creo que ya mencioné en aquella sesión también, porque me parece una cita muy interesante, ¿no? La hora, ya es muy tarde, digamos, y la elección entre el bien y el mal llama a nuestra puerta, ¿no? Pues la cita, como veis, es del año 1954. Pero en un momento en que, evidentemente, lo que llamamos hoy inteligencia artificial no estaba en el mismo nivel de desarrollo que ahora, y desde luego no era algo popular que tuviéramos tuviera todo el mundo en el año 54 a su alcance, como ahora tenemos todo el mundo en el teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? O sea, de alguna manera el señor Wiener es un poco el portaestandarte, digamos, de una serie de interrogaciones morales que tienen que ver con la inteligencia artificial. Es el primero que, al menos en mi genealogía, digamos, el primero que intenta establecer cierto tipo de normas que deberían mantenerse a la hora de implementar formas de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que, evidentemente, el tiempo ha transcurrido debidamente, y la inteligencia artificial se ha ido convirtiendo en algo que es absolutamente cotidiano
Y hemos llegado a un punto en el que podemos hablar con mucha tranquilidad, sin ningún, en fin, sin ningún rubor, ¿verdad?, de eso que se llaman robots sociales. Aquí pongo solamente unos ejemplos, este es como muy reciente. Un robot que corre y que corre mejor que los humanos, un robot que parece que da algunas indicaciones a un muchacho, supongo que sobre geometría algebraica o algo por el estilo, un robot que acompaña, no se ve bien, ¿verdad?, pero acompaña a una persona mayor, una señora mayor que debe sentirse aislada en esa cosa que llamamos ahora soledad no deseada, y por supuesto, un robot que hace las veces de amado, amada, en este caso, eso es femenino, o amante, o como le queráis llamar a esto. Es decir, tenemos todas estas opciones abiertas, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que de alguna manera hemos aceptado un tipo de relación específica con lo que llamaríamos, en el contexto de esta serie de conferencias, agentes no humanos. Pero agentes porque hacen cosas y no humanos porque obviamente no son humanos, sino que son máquinas, en principio, ¿no? Agentes no humanos con inteligencia artificial, claro. Este problema no nos lo planteamos cuando nos encontramos con un aspirador, aunque aspire solo, o con una Thermomix, por una razón obvia, que es la que creo que me interesa que saquemos a la luz aquí. Y es que ni el aspirador, ni la Thermomix tienen una capacidad que sí tiene aquellos agentes no humanos dotados de inteligencia artificial, o simplemente aquellas inteligencias artificiales que no tienen ningún tipo de estructura humanoide, como puede ser un chat. Hablan, tienen capacidad de utilizar el lenguaje. Ese es el problema. Recuerdo que en esa sesión de semanas anteriores, Carlos Santiuste, que abrió la mañana aquella, dijo una cosa que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Que es muy interesante, quiero decir. Claro, llamamos inteligencia artificial a algo que él dijo no es artificial ni tampoco es inteligencia. Vamos a quedarnos con no es inteligencia, que realmente es un modelo de lenguaje. Vale. Entonces, el hecho de que sea un modelo de lenguaje debería, probablemente, y que por lo tanto no tengamos la opción de hablar de una inteligencia como tal, debería liberarnos de parte de los problemas que parece que tenemos abiertos de manera más o menos constante y bastante insistente a veces, ¿no? O que podemos abrir. Pero realmente ese es el problema que no solamente no nos libera, sino que nos conduce a generar esos otros problemas también, ¿no? Es decir, empezamos en los años 40 planteándonos con Alan Turing si puede pensar una máquina. Esto es una edición de los años 70, claro, no es edición original porque es una traducción del texto de Turing que se produce a final de los años 40, con ese título, puede pensar una máquina. Y el propio Alan Turing, personaje nada irrelevante, por cierto, en este contexto, dice una cosa importante también al principio de su texto, que en principio fue una intervención pública y luego se convirtió en un artículo, ¿no? Claro, quizá la pregunta ¿puede pensar una máquina? Es una pregunta que tampoco merece la pena plantearse, aunque el espíritu de la pregunta supongo que sí. ¿Por qué? Porque no está muy claro ni lo que significa pensar ni lo que significa máquina. Es decir, leído de una manera abierta, ¿verdad? Y sin ir quizá al espíritu real de lo que probablemente quiso mencionar Turing, con esta sensación de que ni máquina ni pensar está muy claro qué significa. Lo que quizá donde podemos ir a parar, donde podemos empezar a pensar más bien, es que, bueno, en realidad es nuestro lenguaje el que nos produce todos los problemas. No el lenguaje de los robots humanoides con inteligencia artificial, sino el nuestro. Esto es algo que sabemos en la historia de la filosofía, lo hemos descubierto hace mucho tiempo. Es decir, casi todos los problemas filosóficos, quizá casi todos es una hipérbole, ¿verdad? Perdonadme, pero soy aragonesa y eso se me da bien. Pero quizá esa no es la manera de verlo, no hace falta decir casi todos los problemas filosóficos, pero sí hay muchos problemas filosóficos que parece ser, modestamente, ¿verdad? Podemos decirlo con prudencia, parece ser que en realidad son un derivado natural de ciertos usos del lenguaje. Son inapropiados o que quizá deberíamos repensar. Eso es lo que han hecho filósofos tan elegantes, digamos, y tan afamados como, por ejemplo, Wittgenstein, etcétera, para descubrirnos que en realidad la filosofía debería ser una forma de terapia, pero ¿una terapia de qué? No una terapia de nuestros malestares y nuestras melancolías, sino una terapia de la propia filosofía. Es decir, la filosofía genera problemas que tenemos que resolver no haciendo teorías, no generando nuevas tesis y nuevos problemas, sino cayendo en la cuenta de que esos problemas en realidad no existían y que son el resultado de un cierto uso del lenguaje. Entonces, me pregunto,
pregunta trivial, por otra parte, ¿verdad? Si no será todo esto que nos estamos planteando, que nos vamos a ir planteando a lo largo de este rato de la mañana, para empezar la pregunta si puede sufrir una IA, no es simplemente un mal uso del lenguaje y, por lo tanto, es algo que se podría evitar de entrada, con tal de que usáramos el lenguaje debidamente, ¿no? Bueno, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Bueno, primero una aclaración que creo que a lo mejor también merece la pena. Es decir, evidentemente yo creo que no tiene sentido ni adoptar una posición apocalíptica, ni adoptar una posición especialmente complaciente tampoco con esto que llamamos la IA. Quizá el sentido común nos pediría que intentásemos abordar cualquier cuestión, como este tipo de cuestiones que realmente van a derivar hacia problemas morales, en realidad, cualquier cuestión desde un punto de vista pragmático. Es decir, bueno, ya tenemos IA y, bueno, ahí está. Yo, como veis, yo utilizo lo que sería lo FETEN, es decir, la cosa analógica, ¿no? Es decir, un cuaderno escrito a mano, además donde no entiendo la letra, como me suele pasar. Pero en cualquier caso, tenemos la IA, la tenemos ahí y no la vamos a dejar de tener de momento, al menos, salvo que haya algo espectacular. En ese caso, lo que tenemos que intentar hacer es no caer ni en las ingenuidades de un posthumanismo, digamos, que nos diga, bueno, finalmente hemos descubierto la luz y vemos que todas las clasificaciones entre humano y no humano, o humano y artificial, o natural y artificial, son clasificaciones evidentemente interesadas, por lo tanto arbitrarias al mismo tiempo, deconstruibles, y deberíamos pasar de estas clasificaciones para descubrir, pues bueno, que el mundo es algo más híbrido, que las cosas son más complejas y que no tenemos ninguna razón para seguir manteniendo esa especie de compartimentos estancos con propiedades que son recíprocamente excluyentes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, creo que ni ese candor, esa especie de ingenuidad candorosa, ni tampoco el terror que puede producir y que parece que produce muchas veces la idea de que, bueno, la inteligencia artificial nos va a robar el trabajo, nos va a robar la autoría, va a suplantarnos en prácticamente todo, e incluso puede ocurrir algo que, bueno, que mencionaba un libro del año 2008, si no recuerdo mal, de David Levi, que se titulaba Amor y sexo con robots. Es esta traducción al castellano, ¿no? Es esta, Amor y sexo con robots, el título es interesante, en el que mencionaba la opinión de un periodista, no recuerdo su nombre en este caso, que había escrito hacia el año 2007 que probablemente hacia el año 2025, año que ya está caducado, por cierto, la mayoría de las mujeres preferirían vivir con robots que con seres humanos. Creo que eso no se ha cumplido, la profecía no se ha cumplido, completamente al menos. Probablemente el periodista era especialmente, pues no sé, fantasioso quizá, pero lo cierto es que David Levi, el autor de este libro, Amor y sexo con robots, sí dice también que probablemente al final acabaremos teniendo relaciones amorosas con compañeros androides o con compañeras androides, me da igual, ¿no? Con robots. Que por lo tanto no hay que limitar el uso, digamos, de la inteligencia artificial a cuestiones más o menos instrumentales, sino que habría que pensar la inteligencia artificial como la posibilidad de que, incluida en cierto tipo de mecanismos, preferiblemente humanoides, puedan acabar convirtiéndose en nuestra compañera, en nuestros compañeros, pues en el mismo nivel que compañeros humanos. De nuevo, me parece una profecía que podría ser apocalíptica para algunos o especialmente fantasiosa para otros, simplemente. Pero lo que sí es cierto es que por muchos datos que tenemos, que vamos teniendo, que vamos acumulando, y por la manera en que nos relacionarnos, yo creo que lo tengo que poner siempre entre comillas, ¿no?, con inteligencias artificiales, tenemos que pensar efectivamente cómo podemos coexistir con sujetos no humanos, porque ya lo hacemos. Entonces, bueno, ocultar la cabeza en la política del avestruz, que es como le llama, de hecho, el argumento del avestruz es como llama Alan Turing al argumento de aquellos que no quieren pensar en esto porque a saber lo que puede pasar. Estamos en los años 40, como os decía antes, ¿no? Bueno, esa política del avestruz no es correcta, evidentemente es estúpida en general y no podemos dejarnos llevar por ella. Por lo tanto, tenemos que pensar esto, tenemos que pensar nuestra coexistencia con máquinas, con inteligencia artificial, ¿no?
Lo que ocurre es que los humanos tenemos una capacidad inaudita, diría yo, seguramente solo propia de humanos, por razones obvias, ¿no? Esto es una tautología, de antropomorfizar todo lo que nos encontramos, todo lo que tenemos a mano. Es decir, convertimos en antropomorfo todo aquello que queremos interpretar de una forma que sea más o menos próxima o que queremos entender, ¿no? Los animales se han convertido en antropomorfos en las fábulas para dar indicios, ¿verdad?, de ciertas fórmulas morales, por ejemplo, porque es mucho más apropiado que una zorra que habla o una ardilla que habla o una salamandra que habla me diga lo que es bueno o no es bueno hacer que me lo diga propiamente una salamandra que no es capaz de hablar. Es decir, nosotros incorporamos, atribuimos fórmulas antropomorfas a aquello que queremos aproximar para entenderlo. Esto es tanto como recordar algo que es interesante, yo creo, y que a lo mejor también conviene traer a colación, y es que nuestras capacidades de comprensión del mundo pasan muchas veces por una conceptualización metafórica de aquello que no es fácil de entender. En un libro ya pretérito también de los años 80, recuerdo, no sé si el título originario era Metaphors We Live By, la traducción, el título era odioso, la traducción quizá no, pero el título era odioso, Metáforas de la vida cotidiana, que no tiene nada que ver con el título original, y el libro se publica en el año 86, creo recordar, en su versión original y un poco después en castellano. Bueno, pues en ese libro George Lakoff y Mark Johnson, lingüistas, y un lingüista y un psicólogo cognitivo, nos llevan a pensar que efectivamente dentro de nuestras capacidades lingüísticas existe evidentemente la capacidad de generar metáforas y que las metáforas no deberían ser pensadas como algo marginal, más allá del lenguaje literal, como si pudiéramos dar cuenta de todo, como notarios, ¿verdad?, con lenguaje literal, y luego de vez en cuando tuviéramos esa opción más o menos rocambolesca y ornamental de producir metáforas. Lo que dicen Johnson y Lakoff es justamente lo contrario. Normalmente utilizamos metáforas porque es una manera de pensar una cosa en términos de otra, es decir, una cosa que nos resulta difícil de pensar o difícil de asimilar, la podemos pensar en términos de otra que experiencialmente nos es próxima. Y en ese sentido, somos capaces de comprender cosas que serían incomprensibles o muy difíciles de comprender en otra circunstancia. Por ejemplo, conceptos muy abstractos, como puede ser el concepto de justicia u otro tipo de conceptos que se nos puedan antojar. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la IA? Pues que estamos poniendo en marcha, esencialmente un tipo de mecanismo que se parece al mecanismo de la metáfora. Estamos convirtiéndola en antropomorfa para aproximarla a nosotros y tratar de comprenderla, sencillamente. Quizá hasta cierto punto, para reconciliarnos o para evitar que el miedo que puede producirnos, o que puede producir a ciertos apocalípticos, sobre todo, ¿verdad?, se instale de manera definitiva en nuestra relación, que es prácticamente inevitable con ella, ¿no? Es decir, la antropomorfización tiene otra cara también. Tiene esa cara que es positiva, digamos, o sea, yo consigo entender, comprender algo que es muy lejano a mí, sencillamente porque lo convierto en algo próximo de una manera oblicua, pero tiene otra parte negativa, y es que, claro, antropomorfizar aquello que sabemos obviamente no es antropomorfo, es decir, no es humano, puede ser antropomorfo en un sentido puramente formal, es decir, puede tener un aspecto humano, tener brazos, piernas, cara, etcétera, pero sabemos que no es humano porque es artificial. Nos coloca también bajo el epígrafe de una categoría que no vamos a explotar aquí, pero que hay que tener en cuenta, la categoría de lo siniestro, lo que Freud llamó lo siniestro. Es decir, esa especie de capacidad de confusión. El término confusión aquí corresponde, yo creo, con lo que efectivamente ocurre, confusión de lo que es de lo que es artificial con lo que es natural. El mejor ejemplo de ese tipo de confusión nos lo proporciona un cuento decimonónico de E.T. Hoffmann, que se llama El hombre de arena, sobre el que Freud elabora toda su teoría de lo siniestro algunos decenios después, ¿no? Es decir, esta capacidad de antropomorfizarlo todo tiene también otra lectura, que sería lo que habría que llamar típicamente la falacia patética. Es decir, nosotros cometemos un error, evidentemente, al antropomorfizar la inteligencia artificial, que es el error que cometemos cada vez que incurrimos en esa falacia patética, que consiste en atribuir estados mentales o capacidades que solamente tienen los humanos a entidades que no son humanas. En las formas típicas de animismo se manifiesta esa falacia patética, y a lo mejor en ciertas formas de misticismo también,
Cuando uno dice que las plantas le hablan, por ejemplo, si es que lo dice alguien, pues evidentemente está entrando en esa derivada de la falacia patética. Quizá incluso cuando uno dice que su gato le ha dicho algo, también está entrando en esa derivada de la falacia patética. Ahí tengo mis dudas, porque a mí me gustan los gatos. Los árboles también, pero creo que están en diferente nivel. En cualquier caso, claro, la falacia patética entraría dentro del territorio de lo irracional y, por lo tanto, habría que, nos colocaría en una situación que es mejor que eliminemos o que evitemos en la medida de lo posible. Pero también es verdad que nos abre la puerta a pensar en algo que es importante y que debemos tener en cuenta, y es en el concepto de opacidad. Que la falacia patética consiste en atribuir algo que es humano a lo que teóricamente no lo es, pero haciendo también referencia o teniendo en cuenta, mejor dicho, que nosotros no somos capaces de atribuir estados mentales humanos a otros humanos de manera automática y de manera no discutible. Es decir, la filosofía nos ha enseñado que hay un problema abierto, bueno, abierto, creo que se puede cerrar ciertamente, pero vamos, un problema abierto que es el llamado problema de otras mentes. Es decir, se puede plantear de una manera trivial, es decir, ¿cómo sé yo que todas las personas que hay aquí realmente tienen mente? Pues hombre, a juzgar por las dificultades que tengo yo misma para mirar dentro de mí, una vez que ya nos hemos liberado, con perdón, ¿verdad?, entre comillas, de la idea de una especie de percepción, de autopercepción privilegiada en la que yo veo absolutamente todo lo que hay en mi mente, así a lo Descartes, por ejemplo. Una vez que yo me libero de eso, y me libero de eso gracias al psicoanálisis, por ejemplo, entonces yo ya sé que dentro de mí hay cierta oscuridad, hay cosas que yo no sé de mí. ¿Qué no decir de lo que hay de los demás? Yo no puedo penetrar la mente de los demás, yo no sé si los demás tienen mente, lo único que veo son actitudes. Pero claro, podrían ser actitudes, podrían ser formas de comportamiento que no fuesen dependientes de la existencia de una mente. Entonces, ¿cómo sé yo que hay una mente en otros que no soy yo? Bueno, lo sé esencialmente porque puedo hacer un ejercicio, que es el ejercicio que vamos a ver que podemos reproducir o mimetizar cuando hablamos de inteligencia artificial también, que es, bueno, que yo participo en una comunidad lingüística, formo parte de una comunidad lingüística, en este momento la comunidad de los hablantes de castellano, puedo participar de la comunidad de los hablantes de latín, ¿verdad?, o de inglés, o de lo que hable cada cual, pero en este momento participamos, creo, todas las personas aquí presentes de la comunidad de hablantes de castellano. Y por inducción pienso que cuando un hablante de castellano reacciona de una manera que yo identifico como también mi propia reacción a cierto tipo de estímulo verbal, por ejemplo, es que manifiesta lo que yo creo que tengo yo misma, es decir, una mente que es capaz de reaccionar de manera adecuada ante cierto tipo de estímulos verbales. Claro, ¿qué ocurre? Que las máquinas también reaccionan de una manera adecuada a estímulos verbales. Y ahí tengo un problema abierto, no fácil de resolver. Es más, las máquinas suelen ser extraordinariamente educadas. Seguro que habéis hecho el experimento, yo lo he hecho algunas veces, ¿no? Llevarle la contraria a Gemini o a ChatGPT o lo que sea. Entonces, inmediatamente se disculpa. No, perdón. Yo le pregunto, ¿quién es el autor de tal libro? Y me da un nombre. Le digo, no es él. Perdón, es verdad. Y me da otro nombre. Y digo, tú tampoco. Lo lamento muchísimo, y me da un tercer nombre hasta que finalmente yo le digo, vale, es ok, es este. Bueno, el hecho de que la máquina responda como respondería un ser humano en ese sentido, porque, insisto, tienen unas reglas de cortesía, o sea, los algoritmos son extraordinariamente corteses en general, bueno, dificulta enormemente salvar este escollo de la opacidad. Es decir, ¿por qué va a ser no atribuible a alguien que responde con cortesía cierto tipo de estados mentales cuando se los estoy atribuyendo a otro tipo de sujetos de los que tampoco tengo ningún tipo de experiencia de sus mentes, porque es imposible, porque todas las mentes son opacas para todos los demás, incluso para uno mismo, ¿no? Es decir, dicho esto, el problema del antropomorfismo tiene una derivada también interesante, que es en la que me quiero detener. Y es que nos permite pensar en unos términos que había que llamar entre morales y técnicos, o entre morales y tecnológicos incluso, es decir, en términos que tienen que ver con la noción de confianza, que es en lo que pensamos muchas veces, ¿no? ¿Qué hemos pensado cuando pensamos en la IA y nos planteamos problemas sobre la ética de la inteligencia artificial, por ejemplo? Por cierto, el uso de ética frente al uso de moral, a mí también a veces me da que pensar, pero lo vamos a dejar aparte, ¿no?
Si hablamos de ética de la inteligencia artificial, estamos hablando de cómo construir un modelo de inteligencia artificial o un modelo de lenguaje que sea confiable, decimos muchas veces. ¿Confiable en qué sentido? En el sentido de que no sea dañino, de que no pueda ser lesivo, de que no nos engañe también, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se han elaborado en diferentes tipos están diseminados en una profusión enorme de textos, cierto tipo de normas, digamos, que serían fundamentales, que serían como las normas básicas para que una inteligencia artificial sea confiable. Por ejemplo, la transparencia, por ejemplo, la robustez, como se dice a veces, por ejemplo, que no sea manipulable, por lo tanto, que sea predecible, etcétera. Todo eso son cuestiones técnicas que debe resolver el desarrollador, por supuesto, ¿no? Pero, dicho esto, ¿realmente podemos confiar en una inteligencia artificial en un nivel que no sea el nivel del desarrollador? Porque yo no soy ingeniera, como se puede manifestar por la manera en que me expreso, seguramente, y, bueno, no hace falta ser un ingeniero o una ingeniera para poder relacionarse con una inteligencia artificial, ¿no? Es decir, podemos realmente, no digo suscribir innate with trust, es un poco fuerte, pero podemos suscribir un concepto de confiabilidad en la inteligencia artificial, o dónde nos lleva o por dónde deberíamos circular. Bueno, aquí, y lo decía también en la sesión aquella anterior, a veces nos hace un buen servicio utilizar la lengua inglesa porque quizá también es por cuestiones educativas, ¿no? Por un vicio de lecturas de cierto tipo de modelos filosóficos, etcétera, pero a veces nos sirve de manera analítica bastante mejor que la lengua castellana. Con perdón, con esto no estoy... Además, soy licenciada en filología, como ha dicho también Mercedes, o sea que no debería tirar piedras sobre mi tejado en absoluto. Pero bueno, lo que quiero decir es que en inglés, por ejemplo, tenemos dos términos que son distintos, que tienen que ver, que están en la órbita, digamos, de lo que sería la confianza de alguna manera, pero que no necesariamente pueden ser o deben ser interpretados de una manera homogénea. Uno es trust, es decir, confianza propiamente, diría yo, y el otro es reliability. Es decir, una cosa es que algo sea trustful y otra cosa es que sea reliable. En castellano, ¿cómo lo podríamos decir eso? Pues algo puede ser digno de confianza o algo puede ser fiable, diría yo quizá, ¿no? Establecería un poco esa diferencia. O la diferencia entre decir, me fío de alguien o las lavadoras de marca Acme son fiables. Sería más o menos ese tipo de diferencia. ¿Esto qué quiere decir? De alguna manera quiere decir algo que me parece que es bastante obvio y como muy de sentido común, pero que a lo mejor merece la pena revisar, ¿no? Y es claro, la idea de que cuando yo hablo de confianza, cuando digo trust en inglés o cuando hablo de confianza en castellano, cuando digo que me fío de alguien, no suelo decir me fío de algo, o sea, me fío de este ordenador. No diría eso. Me fío de mi colega, por ejemplo, porque, bueno, sí. Y me fío de mucha gente, pero normalmente no me fío del aspirador. Puedo decir si es fiable el funcionamiento del aspirador. Eso es otra cosa distinta. Esto me lleva o nos lleva inmediatamente a algo bastante sencillo también y bastante obvio, ¿no? Por otra parte. Y claro, la confianza está basada ¿en qué? La confianza es una especie de precondición de las relaciones humanas. Es decir, necesariamente yo y todo el mundo, necesariamente tenemos que confiar en muchísimas cosas, en muchísimas personas antes de salir a la calle, e incluso cuando estamos dentro de casa. Es decir, yo confío en que mis hijas no van a dejar el gas abierto, por ejemplo, de tal manera que cuando encienda la luz de la cocina explote la casa. Confío en que el conductor del autobús 442 pues sabe conducir, por ejemplo, y no ha tomado ninguna sustancia especialmente perniciosa que haga que aquello funcione mal. Me fío de que me vaya a llevar al lugar donde dice que lleva, etcétera, etcétera. Me fío de una inmensa cantidad de seres humanos, digamos. ¿Por qué? Porque participamos de una comunidad lingüística, pero sobre todo de una comunidad moral, habría que decir. En ese sentido, la confianza yo la interpreto al menos, y creo que es la manera estándar de interpretarla, como una precondición de las relaciones humanas, simplemente. Es decir, yo no necesito testar a los otros para confiar a priorísticamente, en principio. Es verdad que eso no es la norma siempre, ¿no? Tenemos ejemplos bastante llamativos, por cierto, ¿no? Respecto, por ejemplo, de la amistad, ¿no? Aunque la amistad es algo distinto a una relación puramente formal con otros seres humanos, eso es verdad, ¿no? Gente como
Séneca, ¿no? Que puedo decir aquello de si no es entre los iguales no puede haber amistad, o cosas mucho más graves. Amicum proba, probatum ama. Es decir, primero pruébalo y después quiérelo. Pero nosotros no hacemos eso habitualmente. Quizá con los amigos sí, pero ni siquiera. Nosotros establecemos relaciones, incluso relaciones sentimentales, sin probar nada. Las establecemos porque sí, porque tenemos confianza en los otros, en principio, porque es una precondición de nuestras relaciones, ¿no? Luego las cosas pueden derivar, la experiencia puede llevarnos por otros derroteros, pero en principio hacemos eso. Entonces, la pregunta es si, claro, si pensamos en una inteligencia artificial, funcionamos de la misma manera, es decir, hacemos lo mismo, confiamos como una precondición de mi relación con la inteligencia artificial. O más bien, la manera en que yo me relaciono con una inteligencia artificial se parece a la manera en que yo considero fiable mi coche o mi frigorífico o mi ordenador personal o cualquier objeto, en principio, inanimado, del que solamente puedo considerar que es fiable en la medida en que yo tengo suficiente experiencia de que su funcionamiento es el adecuado, o confío en una especie de marca, como hacemos muchas veces. Yo solo compro teléfonos teléfonos Acme, ¿verdad? Porque me parece que son los más fiables, ¿no? Confío en una marca que muestra sencillamente, es la bandera que afirma que ese tipo de máquina es efectivamente fiable porque siempre funciona bien. O funcionan mayoritariamente, en la mayoría de los casos, bien. Es decir, nada tiene que ver ese caso, el caso anterior, el caso de la precondición, de la confianza como precondición en las relaciones humanas, con el caso de la fiabilidad de un objeto. Entonces, cuando hablo de una inteligencia artificial, obviamente, y estoy diciendo que es confiable, obviamente estoy diciendo que yo la interpreto como algo fiable en la medida en que me da respuestas correctas, por ejemplo. Y cuando yo le pregunto, pues no sé, quién era Alan Turing, y me dice, pues era un actor de cine de Hollywood de los años 20, entonces yo empiezo a desconfiar del chat correspondiente, porque evidentemente me está dando una respuesta que es incorrecta. Si me da una respuesta correcta, confío y sigo preguntando. Bueno, entonces, con esto, esencialmente, al menos desmontaríamos un cierto uso del lenguaje que puede ser equívoco. El uso del lenguaje que me lleva a pensar en una especie de apuesta ciega, que sería el uso del lenguaje de la confianza como tal, debería eliminarse y reconfigurarse en el uso de simplemente lo que es confiable, aquello que me parece experiencialmente ha demostrado que funciona bien, y utilizaría funciona, cosa que no digo para los seres humanos. No digo, por ejemplo, mi hija no funciona bien porque ha llegado más tarde a casa de la hora en la que le he dicho que tenía que llegar, porque yo tenía que ir a no sé dónde, ¿verdad? Pero sí digo que mi lavadora no funciona bien cuando empieza a, no sé, echar humo, por ejemplo, cosa que pasa a veces en las lavadoras, ¿no? Cuando se están quemando. Es decir, desaparece, por lo tanto, esa especie de elemento absolutamente problemático y al mismo tiempo grandilocuente, confío en la inteligencia artificial, o voy a construir una inteligencia artificial que sea confiable, ¿no? Y aparece algo que realmente se parece más a lo que sería mi experiencia como usuaria de inteligencia artificial. Lo que ocurre es que, claro, si pensamos, hablar de inteligencia artificial en abstracto nos elimina muchos problemas, pero nos hace apuntar hacia otros. Nos elimina la mayoría de los problemas que tiene hablar de la inteligencia artificial en androides. Yo estoy hablando del chat Gemini, bueno, como no tiene aspecto humano, ¿verdad? Parece que limita los problemas que me puede plantear cuando hablo de un androide que se utiliza para relaciones sentimental o erótico-festivas, ¿no? Que existen, como sabéis, ¿no? Además, tienen unos precios hasta cierto punto asumibles. Con ahorrar unos cuantos meses ya uno se puede comprar o una se puede comprar uno de estos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una cosa interesante que quería sacar a relucir, aunque sea marginal, luego seguimos, ¿no? Y es que si uno ve las reacciones o el tipo de relatos más bien que hacen algunos usuarios de este tipo de robots sexuales, hay un ejemplar que se llama Harmony, es una chica agradable, ¿verdad? De silicona, claro está. Estos usuarios dicen cosas que a mí me han llamado siempre mucho la atención, cosas que son extraordinariamente groseras y que ni siquiera merecería la pena repetir,
pero dicen otras cosas que ya no son groseras, sino que son extraordinariamente llamativas. Por ejemplo, uno de estos usuarios de Harmony en un chat, podía entrar, ¿verdad? Yo no soy usuaria de Harmony, ¿verdad? Pero sí he podido entrar en algunos chats, como todo el mundo, porque son públicos muchas veces. Y uno de estos usuarios decía lo siguiente, decía, claro, yo a mis muñecas no les pongo nombre. Hay gente que sí, quiere decirse entonces, ¿no? ¿Por qué uno no les pone nombre a sus muñecas o les pone nombre a sus muñecas? Pues por la misma razón, seguramente por las que uno pone nombre a su perro o a su gato con el que convive, pero no pone nombre al cerdito que tiene o a los cerdos que tiene en su granja y que luego va a sacrificar para que tomemos buen jamón. Porque algo que tiene nombre se convierte en metafísicamente relevante. O sea, el nombre constituye una identidad, evidentemente. Y algo que tiene identidad se convierte ya no en un algo, sino prácticamente en un alguien. O sea, alguien al quien ya no podemos hacer daño, por ejemplo, ¿no? Entonces, la diversidad, digamos, posible de enfoque respecto de la inteligencia artificial, depende de dónde nos coloquemos, de cuál sea nuestro foco de atención, hace que evidentemente los problemas crezcan o disminuyan también, ¿no? Pero yo aquí estoy siendo extraordinariamente vaga, no en el sentido de perezosa, obviamente, sino en el sentido de, bueno, de abrir lo más posible el foco de atención, ¿verdad? O el foco de interés. No obstante, creo que hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta, sobre todo porque tenemos bastante bibliografía ya en este momento por parte de feministas que trabajan el problema de la inteligencia artificial y su impacto en cuestiones de género, por ejemplo, y que evidentemente se fijan básicamente en cómo se usan o cómo se pueden usar no solamente chats, sino sobre todo androides para cuestiones que son puramente sexuales, ¿no? Y cómo eso podría tener un impacto lesivo en los seres humanos. El tipo de textos, por lo menos los que yo he tenido ocasión de leer, así más o menos recientemente, van siempre en la misma dirección, apuntan a la dirección de que, claro, cuando uno tiene un tipo de contacto sexual con una muñeca sexual, pues evidentemente uno no experimenta normalmente la necesidad, quizá no la necesidad de poner nombre, ni siquiera la necesidad de tratar a ese androide de una manera correcta. Es decir, uno puede ser violento, uno puede hacer cualquier cosa esencialmente con ella porque suponemos que no sufre precisamente, ¿no? Por eso la pregunta de esta sesión, ¿no? Pero en realidad eso quizá es verdad, quizá la muñeca no sufre propiamente, pero a lo mejor eso puede producir como una especie de concatenación inesperada o no, que el sujeto que utiliza de una cierta manera una muñeca sexual acabe utilizando de la misma manera a mujeres reales. Es decir, puede que haya una proyección, una transición desde ese uso, bueno, que podemos considerar simplemente seguramente grosero, desagradable o lo que uno quiera calificar o aquello, a un uso o un abuso de personas reales. Por lo tanto, de nuevo tenemos abiertas ciertas cuestiones que no están en principio presentes cuando pensamos en una inteligencia artificial confiable muchas veces, si nos quedamos reducidos a eso que hemos leído desde hace ya muchos años, ¿no? Bueno, la capacidad de predecir, el algoritmo, evidentemente, la robustez, como decía antes, la transparencia, la no manipulabilidad, etcétera, etcétera. Y tenemos que avanzar un poco más en otras direcciones. ¿Qué ocurre? Es decir, es paralela la pregunta acerca del sufrimiento de la inteligencia artificial y la pregunta acerca de la capacidad de pensar la inteligencia, o la posibilidad, perdón, de pensar la inteligencia artificial como algo con mente, o más bien de pensar que la inteligencia artificial mimetizaría o mimetiza la mente humana. Sabemos que en este momento no mimetiza la mente humana, si no estoy confundida, aunque como ya he dicho antes no tengo capacidades para decir grandes cosas en un sentido técnico, pero sospecho que para eso tendríamos que tener unos modelos cuánticos que creo que no tenemos en este momento y evidentemente un algoritmo no es exactamente una mímesis de la mente humana en principio, no, nuestras mentes no parece que funcionen exactamente de esa manera. Dicho esto, la pregunta, que es la pregunta del funcionalismo, ¿no? O sea, si la inteligencia artificial mimetiza la mente humana o si la mente humana podría verse reflejada en una máquina, es decir, la pregunta lo que hay debajo de la pregunta puede pensar una máquina. Claro,
no solamente es planteada por Turing, sino que es planteada por otro tipo de autores más próximos a nosotros. Bueno, iba a decir vivos, no, uno vivo, el otro ya no. Uno de ellos es John Searle, cuya fotografía no he traído, por cierto, porque se me ha olvidado las transparencias adecuadas o el PowerPoint adecuado, pero que sí es interesante recordarle como alguien que plantea hace muchos años, de hecho, hace muchos años, en lo que se ha llamado el experimento de la habitación china, que es un experimento mental muy conocido, muy sencillo, por otra parte, y que pretendía ser, al menos digamos, en el espíritu de John Searle. John Searle era un filósofo analítico, un filósofo del lenguaje, básicamente, y un filósofo de la mente también interesante, al que reconocemos muchas veces pues, por sus obras sobre actos de habla y después por un libro también muy reconocible que se llama Intencionalidad, perdón, y algunos otros libros posteriores que han ido en la dirección de intentar justificar una versión materialista, digamos, de la mente, pero sin caer en formas de reduccionismo también, ¿no? Entonces, el experimento de la habitación china, al que íbamos, es un intento de decirnos, bueno, podemos perfectamente mimetizar el comportamiento de una máquina, en nuestro vocabulario actual una inteligencia artificial, que además nos proporciona suficiente información para afirmar que, aunque la máquina parezca que está produciendo enunciados que son enunciados compatibles con una conversación entre humanos, sin embargo, la máquina no sabe exactamente qué está diciendo. El experimento consiste en esto. No sé si lo conocéis, supongo que alguien sí, alguien no. Consiste en esto. Bueno, el dibujo es más o menos obvio también, ¿no? Imaginemos a un individuo que se encierra en una habitación. Lo de que la habitación sea china tiene que ver básicamente con que el lenguaje que se va a utilizar es chino cuando el individuo desconoce esa lengua. Podría ser la habitación irlandesa también cuando se utilizara el gaélico, ¿verdad? O podría ser la habitación, no sé, aragonesa si hablaran en fabla. Pero en cualquier caso es la habitación china, que es como se le ha denominado. Entonces ese individuo tiene delante de él, como veis, una especie de diccionario, vamos a llamarle así, en el que hay unos símbolos que aparentemente se corresponden con otros símbolos. Y tiene dos cestos, uno en principio vacío y otro lleno de tarjetas o de fichas, como queráis llamarle. Entonces, el experimento consiste en lo siguiente. Alguien desde fuera, por una rendijita, aquí vemos, bueno, más que una rendijita es un agujerito circular, ¿verdad? Le va introduciendo a este individuo que está encerrado en esa habitación, le va introduciendo tarjetas, una a una. El individuo coge la tarjeta, la mira en su diccionario y dice, a este símbolo le corresponde este otro. Y entonces busca en su caja de tarjetas y saca por la otra rendijita la tarjeta correspondiente. Este individuo está llevando una conversación totalmente coherente con la persona que está afuera y que le está hablando en chino, aparentemente, cuando él no sabe chino. Eso es el mensaje. El mensaje es que, evidentemente, puede haber un procedimiento a través del cual se produzcan enunciados que son perfectamente coherentes en un lenguaje determinado cuando la entidad que los está produciendo no sabe en absoluto de qué está hablando, ni qué significa nada de lo que está viendo, ni de lo que produce a su vez. Bueno, el experimento de la habitación china parecería, bueno, yo creo que a John Searle le pareció más o menos definitivo, en cierto sentido. Dice, bueno, aquí hemos acabado con el funcionalismo. Es evidente que la mente humana no es igual que una máquina, es evidente que la máquina no es el modelo de la mente humana y, por lo tanto, tenemos que pensar en una dirección distinta, ¿no? Hay otro experimento mental que no está pensado precisamente para este caso, ¿no? Para el caso de la inteligencia artificial en un sentido estricto, ¿no? Sino que está pensado también como un contraejemplo, quizá podríamos decir, o como un ejemplo para poner sobre la mesa el problema del reduccionismo también y la idea de que, bueno, todos nuestros eventos, los eventos mentales sencillamente corresponden vis a vis con eventos físicos y que, por lo tanto, el paralelismo psicofísico es lo único, perdón, la formulación de nuestra vida mental solamente la podemos realizar de una manera correcta mirando qué ocurre en nuestros cerebros, en nuestro sistema eléctrico, biológico, bioquímico, etcétera, que es nuestro cerebro, ¿no? David Chalmers, que es el filósofo que piensa en la línea de este experimento mental y que podemos llamarle el experimento del zombie filosófico, no intenta, por lo tanto,
abordar el problema de la IA, pero yo creo que nos sirve para abordar de manera, aunque sea tangencial, el problema de la IA. ¿Por qué? Porque Chalmers lo que produce, lo que intenta hacer sencillamente en un texto del año 96 que se titula Conscious Mind, la mente consciente, ¿no? Lo que intenta decirnos es, bueno, podemos, lógicamente, es plausible, no metafísicamente quizá, pero lógicamente sí es plausible pensar en un zombie, es decir, en un individuo que sea exactamente igual que yo en todo, celularmente, etcétera, etcétera, que tenga comportamientos como los míos en todo, pero que carezca de lo que llamaríamos una experiencia fenoménica de primera persona. Es decir, cuya mente no sea exactamente como la mía. Yo, cualquier ser humano, en principio, tenemos un cierto tipo de experiencia de primera persona, es decir, podemos mirar dentro de nuestra mente y podemos además, enfrentarnos al mundo, tener una experiencia del mundo en la que no solamente los datos sensoriales, por ejemplo, son relevantes, sino que también es relevante una apreciación cualitativa, eso que se llama los qualia normalmente, ¿no? En filosofía. Es decir, nosotros somos el tipo de individuos que cuando nos enfrentamos a una puesta de sol no solamente vemos lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos, sino que podemos experimentar al mismo tiempo alegría, melancolía, tristeza infinita, deseos de tomar una Coca-Cola. Es decir, nuestras experiencias son todas ellas cualitativas, más allá de ser unas experiencias sensoriales, evidentemente. Entonces, al zombie filosófico, precisamente lo que le pasa es que no tiene esa capacidad de tener experiencias cualitativas, pero tiene el mismo comportamiento que yo. Bueno, independientemente de cuál sea el foco de atención de Chalmers, de por qué razones inventa el experimento del zombie filosófico, lo interesante es que sí nos permite recapacitar una vez más en ese fenómeno particular. Es decir, resulta que a lo mejor todas nuestras IAs podrían funcionar, no ahora mismo, ¿verdad? Pero empiezan a funcionar, o si uno fuera muy optimista, como aparentemente era el propio Turing, podríamos pensar que en su momento pudieran funcionar como nosotros, pero le seguiría faltando esa experiencia fenoménica de primera persona. Claro, Chalmers necesita justificar cuál es su posición en cuanto a la relación de lo físico y lo mental. Y su posición es, él dice, un dualismo naturalista. Es decir, él piensa básicamente en términos fisicalistas, evidentemente, pero incorpora ese elemento que no se explica totalmente, es el elemento de la superveniencia, que no se explica totalmente en términos físicos, ¿no? Solamente. En cualquier caso, claro, lo que significa que alguien no tenga conciencia o no tenga una experiencia fenomenológica de primera persona, como decía yo antes, que sería algo parecido a decir que uno no tiene conciencia, es que uno carece el pobre zombie filosófico carece de esa capacidad de saber que tiene cierto tipo de experiencia, o sea, carece de una capacidad que los humanos hemos desarrollado, que probablemente no han desarrollado otros seres vivos, supongo, no estoy segura, pero quizá no, pero que nosotros evidentemente sí hemos desarrollado. Entonces, bueno, llegamos a un punto distinto en el que vamos terminando ya, porque me estoy prolongando más de lo que yo quisiera, ¿no? Y es ¿dónde localizar nuestros problemas? Parece ser que hay algunos problemas que potencialmente al menos serían problemas que tienen que ver, desde luego, con la ética o con la moralidad, depende de cómo lo pensemos, y que van más allá de cómo el desarrollador, ¿verdad? O cómo las grandes corporaciones deben proceder para que la inteligencia artificial no sea lesiva. Van más allá de eso. Van más allá de eso en un sentido bastante trivial, en el sentido que se ha venido desarrollando desde lo que podríamos llamar el giro relacional en la ética, ¿no? Pero en el sentido de que en el momento en que yo acepto, y no me queda mucho remedio más que aceptarlo, que tengo contacto con inteligencias artificiales, que tengo relación con inteligencias artificiales, aunque no sea usuaria de androides propiamente, yo tengo que empezar a quizá cambiar el modo de entender las relaciones dentro del ámbito de la ética y poner el foco no tanto en los sujetos como sujetos morales, que es lo que hemos hecho en las teorías éticas tradicionales, por ejemplo, las éticas que se centran en un modelo de virtud, pues piensan en un sujeto que se va autoconstruyendo de manera cada vez más virtuosa, ¿verdad? En un modelo más o menos aristotélico. Las éticas que piensan
sobre, o que giran bajo, perdón, sobre o alrededor de, perdón, el modelo deontológico, el modelo del deber. Lo que piensan también es un sujeto que tiene que ser capaz de actuar por deber, como diría un buen kantiano, etcétera, etcétera. Pero aquí no nos vale ninguna de esas modalidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una relación entre agentes humanos y agentes que no lo son. Y a un agente que no es humano no le podemos exigir que sea virtuoso ni que actúe por deber. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Dónde ponemos el foco de atención? Ponemos el foco de atención básicamente en el tipo de relación que se produce entre agentes humanos y no humanos, que es de donde partíamos en todo esto, ¿no? Pongo aquí dos ejemplos de dos autores que son muy reconocibles en este contexto, que son David Gunkel y Mark Kuckelberg, ¿no? El primero con un texto, cuyo título es bastante atractivo, por cierto, la filosofía política de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y el segundo también con un texto interesante, que es la cuestión de la máquina, ¿no? Perspectivas críticas sobre la inteligencia artificial, los robots y la ética, ¿no? Bueno, una de las cosas que podemos apreciar en estos teóricos, digamos, dentro de ese giro relacional, es que nuestros prejuicios, de los cuales, por cierto, derivan muchos miedos también y mucho alborozo en otros sentidos, ¿no? Pero nuestros prejuicios acerca de la necesidad de que podamos interpretar al otro exactamente en los mismos términos en que nos interpretamos a nosotros mismos o a otros humanos, quizás son prejuicios que habría que desechar. Es decir, yo no sé realmente, no sé qué pasa en el zombie filosófico o en el robot androide. Hay mucha oscuridad, es lo que dice Chalmers, dentro del robot, dentro del zombie filosófico. Es todo oscuridad, esencialmente, ¿no? Pero, como decía antes, como también hay mucha oscuridad en las mentes de los demás e incluso en la mía, yo no tengo argumentos sólidos, sé perfectamente que un robot no es un sujeto moral, por ejemplo, pero quizá no tengo suficientes argumentos para demostrarlo. Entonces eso me puede producir un problema de las características especiales y, por lo tanto, en lugar de fijarme en eso, que solamente me produce problemas, me voy a fijar en los modelos relacionales que se pueden producir entre seres humanos, es decir, entre sujetos humanos y sujetos que no lo son, o entre agentes que no lo son, perdón, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿cómo responder a la pregunta del principio? Voy a cortar un poquito esto porque si no creo que vais a cansaros mucho. ¿Cómo responder a la pregunta del principio? ¿Puede sufrir una IA? ¿No? Bueno, ya he dicho desde el principio y creo que todo el mundo estaría de acuerdo. No, obviamente no. O sea, lo siento, por mucho que se disculpe Gemini, es evidente que no está experimentando vergüenza ni ningún tipo de embarazo porque se ha equivocado 6 veces seguidas cuando me da una respuesta a una pregunta. Estoy segura de que eso no ocurre, ¿no? Por mucho que se disculpe un robot androide de buena silicona y con cara de buena gente, ¿verdad? Estoy segura de que tampoco experimenta ni vergüenza ni ningún tipo de situación, de estado mental, digamos, que sea equiparable a los que tenemos los humanos, ni a ningún estado mental en general, del que no los tiene, ¿no? Ahora bien, ¿qué tipo de argumento puedo dar? Que vaya más allá de esa sensación así a bote pronto que creo que compartimos seguramente todo el mundo, excepto tampoco hay que echarlo en saco roto, excepto aquellos que piden consejos de cierto tipo a una inteligencia artificial. Si alguien pide consejos psicológicos porque alguien se encuentra deprimido y le pregunta a la inteligencia artificial cosas que tienen que ver con lo que uno preguntaría a un psicólogo, por ejemplo, bueno, eso quiere decir que a lo mejor le está atribuyendo a la inteligencia artificial formas de empatía, por ejemplo. Entonces, tampoco lo podemos, como digo, echar en saco roto, al menos desde el punto de vista del, llamémosle usuario de momento, o del agente humano que se relaciona con un agente no humano, ¿no? Bueno, hay una, en la literatura reciente, estoy pensando en un artículo del año 2025, de una autora que se llama Adrienne Reiter, hay un ejemplo que a mí me pareció simpático y valioso y que puede servir, aunque simplemente sea una manera de ornamentar lo que ya sabemos por el sentido común, digamos, ¿no? Respecto de este problema, de la posibilidad de que efectivamente la inteligencia artificial tenga o llegue a tener en algún momento unos estados mentales que la hagan capaz de sufrir, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que promueve o que propone esta autora, Adrienne Reiter, es el siguiente.
Y es un ejemplo que ya mimetiza un ejemplo que se propuso previamente en otro territorio distinto, siempre en territorio, por supuesto, de un conflicto moral. Es un conflicto moral como tal. Dice, imaginemos que yo he convivido durante los últimos, no recuerdo cuántos años dice, pero vamos, 5 años, he convivido con un robot humanoide, con inteligencia artificial, con el que tengo un trato exquisito, me llevo muy bien. Claro, un robot humanoide puede ser, evidentemente, un compañero con buen trato. Y me voy de viaje con él. Me llevo tan bien con él que me voy de viaje. Hago un crucero. Entonces, en un momento determinado, como pasa a veces, hay un accidente y parece que el barco va a zozobrar. El barco empieza a llenarse de agua, empieza a haber un problema serio que hay que resolver de manera rápida. Entonces, yo me planteo, evidentemente, extraer de mi robot humanoide lo que sería el hardware para que no se estropee, ¿verdad? Guardarlo en una bolsa estanca por si acaso aquello luego va a acabar en el mar para que pueda recuperarlo de alguna manera. Porque si no, evidentemente, mi robot humanoide se va a ir a pique. Pero en ese momento, mientras estoy pensando si debo ir a buscar al camarote la bolsa estanca para hacer este tipo de extracción, ¿verdad?, del hardware, me doy cuenta de que hay un humano, hay un señor que está ahí, que está muy asustado, que está paralizado y que dice que no sabe nadar. Y veo que el barco está realmente haciendo aguas. Entonces, mi conflicto moral es, ¿qué hago? Cuido de mi robot humanoide, que con lo que me llevo tan bien, o intento que este señor no se ahogue. Claro, la respuesta parece obvia, pero parece obvia desde una cierta perspectiva. Desde una perspectiva relacional no estaría tan claro que sea obvio. O sea, ¿por qué me voy a cuidar yo de este señor al que no conozco de nada y que además igual ni siquiera es una persona de bien y voy a dejar a mi pobre robot humanoide que me ha dado tantas satisfacciones en esta vida, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo elabora la respuesta la señora de Ruyter, perdón? Pues la elabora de una manera que a mí me parece inteligente y es, de nuevo, acudiendo al lenguaje. Pero vamos a ver, yo tengo 2 palabras, tengo 2 términos que puedo utilizar en este contexto. Uno es dañar, o sea, hacer daño, to hurt, dice ella, porque el artículo está en inglés, y otro es to harm, es decir, estropear, podríamos decir. Entonces, la pregunta que sería la correspondiente a este puede sufrir la inteligencia artificial es, ¿puedo hacer daño o estropear una inteligencia artificial? ¿Cuál es el término correspondiente, el que realmente debería utilizar de manera adecuada? ¿Dañar o estropear? Claro, la señora de Ruyter lo responde claramente. Dice, yo al robot humanoide lo puedo estropear, o se puede estropear si se cae al agua, ya no funciona nunca más. Pero al ser humano le hago daño. O sea, solo puedo dañar a aquellos que nosotros en nuestro vocabulario consuetudinario diríamos son sentientes. O sea, yo puedo hacer daño a mi gato, puedo hacer daño a un pajarito que me encuentro por ahí si le doy un pisotón, pero puedo estropear esta máquina, por ejemplo, si le doy un golpe en este momento. No es lo mismo estropear algo que dañarlo. Entonces, la respuesta es obvia. Aquel que puede ser dañado es aquel que tiene prioridad moral, obviamente. Aquel que puede ser estropeado, pues bueno, vale, o sea, yo puedo tener muchísima querencia por este ordenador, que me ha dado también muchas satisfacciones, pero realmente si tengo que elegir entre el ordenador y una persona, pensaría que aquel que puede ser dañado es el que tiene la prioridad moral. Eso no tiene una implicación inmediata, decir, bueno, entonces solamente somos sujetos morales los sujetos humanos. Ese no es el problema. El problema es cómo miro, o sea, desde qué punto de vista miro para resolver el conflicto moral que se me puede presentar, ese dilema, ¿no? Es decir, aquellos que no tienen una experiencia fenomenológica, por recurrir a lo que decíamos antes, de primera persona, son los que pueden ser estropeados, pero no dañados. Y aquellos que sí la pueden tener son los que pueden ser dañados, quizá también estropeados en algún sentido, pero desde luego dañados. Por lo tanto, deberíamos fijarnos seguramente en qué es lo que hace que una experiencia fenomenológica de primera persona se pueda producir. Y probablemente tendríamos que decir a bote pronto, ya a estas horas es a bote pronto todo, ¿verdad? Bueno, pues hay que tener cuerpo. Hay que tener un cuerpo biológico, no un cuerpo de silicona. Hay que tener sentidos, como los que tenemos los seres vivos, no las plantas, creo, los animales de toda especie, los más pequeños y los más grandes, como el elefante, y también los seres humanos, ¿no? Pero hay que tener algo que realmente puede producirnos esa experiencia de primera persona y al mismo tiempo esa especie de experiencia de tipo cualitativa, que es tan importante, ¿no? O que es absolutamente relevante. Es decir, dicho esto,
Dicho esto, todo el problema y todo, aunque ha sido bastante confuso, creo, me estaba escuchando de manera, no es que me escuche de manera confusa, escucho que estaba hablando de manera confusa, que es distinto. Todo este proceso a mí me lleva al lugar de donde venía al principio, ¿no? A la idea de que todo es un problema de lenguaje. O sea, nosotros hablamos de determinada manera de la inteligencia artificial que nos lleva a plantearnos problemas que en realidad no deberían existir o no deberíamos plantearnos. Es decir, confundimos dos términos. Si me permitís, me acordaba el otro día, pensando en esto, de San Agustín, que realmente no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, ¿verdad? Por razones cronológicas, pero me acordaba de una diferenciación que establece San Agustín cuando piensa en el amor en particular, entre uso y disfrute. Claro, hay un uso de ciertos objetos, también de ciertos individuos incluso, que radica en una especie de utilización instrumental. O sea, yo uso el bolígrafo cuando quiero escribir. No hay nada malo en el uso. Si lo que uso, evidentemente, es, por ejemplo, un bolígrafo, o incluso, seguramente San Agustín estaría de acuerdo también, no sé los animalistas, pero él sí, si yo uso un caballo para que tire de un carro, ¿no? Ahora, existe otra forma de relación con otros seres, que es el disfrute. ¿Y el disfrute en qué consiste? Consiste en aproximarse a esos seres como algo que tiene un valor en sí mismo y no solamente un valor instrumental. Entonces, algo que tiene un valor en sí mismo, claro, para San Agustín solo hay un tipo de ser que tiene un valor realmente en sí mismo, que es Dios. Pero no tenemos por qué estar en la órbita de San Agustín necesariamente, pero sí podemos pensar que a veces confundimos quizá el uso en nuestros usos del lenguaje, lo que San Agustín llamaría el uso con lo que llama disfrute. Y pensamos que a lo mejor una inteligencia artificial es aquello que tiene una especie de valor en sí mismo, no divino, pero sí un valor en sí mismo de lo que podemos disfrutar, cuando en realidad lo único que podemos hacer con ella es usarla. Su valor único es puramente instrumental, ¿no? Es decir, entonces, pasado a ese nivel tan de andar por casa, obviamente la respuesta que ya tenemos a bote pronto acerca de la inteligencia artificial es que no puede sufrir, pero no puede sufrir porque es sencillamente una herramienta y las herramientas no sufren. Los martillos no sufren, las escobas no sufren, las aspiradoras que descubren la más mínima mota de polvo o el pelo del gato que ha quedado allí en una esquina tampoco sufren, ¿verdad? Ninguna herramienta sufre en principio. Otra cosa es que haya malos usos de las herramientas, pero la herramienta en sí no puede sufrir. Puede producirse sufrimiento en la relación con ellas. Y ahí está el famoso giro relacional. Dicho esto, recordaba también el otro día un libro muy antiguo, del año 1944, ya veis que mis referencias son bastante arcanas, que seguramente no habéis leído nadie, que se llamaba La abolición del hombre. El autor es muy conocido, en cambio, el autor era Clive Lewis, el autor también de muchísimos textos, era un medievalista oxoniense muy reconocido, y autor también de las Crónicas de Narnia, que se ha llevado al cine, creo que son 7 libros, yo no los he leído porque no me gusta ese tipo de literatura, sinceramente, pero son 7 libros, si no recuerdo mal, y se ha llevado al cine, no creo que haya 7 películas, pero en fin, de alguna manera se ha puesto en la pantalla, ¿no? Entonces Lewis, en ese texto que se llama, en ese librito, que se llama La abolición del hombre, 1944, llama la atención acerca de cómo cierta forma de educación que él considera que es mala, y que considera que es mala porque es una educación en la que empezamos a devaluar los valores, como seguramente pensaría en términos absolutos, ¿no? Es decir, nos convertimos más o menos en proclives a cierta forma de relativismo, etcétera, etcétera. Pues esa forma de educación hace que los hombres acaben siendo, dice el hombre, sin pecho, es decir, sin corazón. Hombres vacíos, en cierto sentido. No sé si con gran oscuridad, como dice Chalmers del zombie filosófico, pero sí hombres sin corazón. El problema entonces, y la manera en que me gustaría rematar, aunque sea de una manera un tanto violenta, por lo rápido, ¿verdad? Este rato de la mañana, es que en el fondo el problema que tiene la inteligencia artificial es que efectivamente no tiene corazón. Pero el problema no es de la inteligencia artificial, es nuestro cuando pensamos que sí lo tiene. Y nada más. Muchas gracias.